Bien, buenas tardes a todos. Este día vamos a realizar una videoconferencia acerca de vectores. Espero todos estén bien y estén listos para poder aprender un poco más acerca de este tema. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Pablo Romero y estoy asignado como tutor de la materia de física en el grupo número 8. Este día, como ya les decía, vamos a repasar el tema de vectores, específicamente el contenido que se encuentra en la primera parte del material que ustedes pueden encontrar en el curso de física 2021. Esta videoconferencia va a estar bastante dinámica, por lo que los invito a que si tienen papel a la mano, lápiz a la mano, si tienen alguna calculadora científica, porque vamos a usar algunas funciones como seno, coseno, y pues vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que puedan practicar todo lo que vamos a estar viendo. Y no se preocupen porque no son fáciles, igual no se preocupen si se equivocan o no, porque igual que estamos para aprender. Si tienen alguna pregunta, yo voy a estar dejando pequeños espacios de tiempo entre algunas láminas para que ustedes puedan hacerlas. Y si no, pues igual está la mensajería, ustedes pueden escribir ahí y voy a tratar de estar pendiente para leerlas y si no, pues le pido ahí a Claudia, que es la moderadora, para que me ayude con eso. Entonces vamos a comenzar. Bien, primeramente este es el contenido que se va a repasar este día. Es, como ya les mencionaba, la primera parte del material que se encuentra en el curso de física. Vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Entre comillas podría decir lo más complejo, porque en realidad esto no es para nada complejo, al contrario, es súper fácil. Primero vamos a comenzar conociendo qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial, que lo podemos ver acá. Esto va a ser una introducción bastante importante porque nos va a dar la pauta para conocer específicamente el siguiente subtema, que es un vector. Vamos a conocer qué es un vector, cuáles son sus características, cómo se tiene que componer. Y después, con estos dos subtemas, ya vamos a poder ver qué es la igualdad y qué es el negativo de un vector. Algo que igual no deja de ser importante porque esto nos va a servir también para la hora de hacer las sumas de vectores, que es precisamente lo siguiente que vamos a ver, la suma de vectores por el método gráfico. Ya más adelante se lo voy a explicar más detallado, pero existen tres formas para utilizar el método gráfico. Ya las vamos a ver detenidamente con ejemplos y todo. Y por último vamos a ver la suma de vectores, pero por el método analítico, que igualmente existen varias formas de calcular, de realizarlo. Nosotros solo vamos a ver una de ellas en esta presentación. Bien, entonces para ya irnos metiendo de lleno en el material, tenemos las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Y primero tenemos que una cantidad escalar es una cantidad física que solo tiene magnitud. Queda totalmente expresada al dar un número y sus respectivas unidades. No sé si se recuerdan el primer tema que se estudió, que está disponible también en el curso, que teníamos el concepto de magnitud y es precisamente lo que tenemos acá. Eh, Prácticamente una magnitud es un número con sus respectivas unidades. Entonces, esa es una cantidad escalar. Tenemos como ejemplos la masa, el tiempo, el volumen, la potencia, etcétera. Es decir, que yo puedo ver cuánto tiempo me tardé en realizar un examen, solamente voy a decir, fueron tantas horas, tantos minutos, o yo puedo decir cuánto tiempo me tardé en realizar esta videoconferencia, ejemplos así. Eh, Otro ejemplo también que les tengo es que a los de mi grupo, no sé si aquí hay alguno, es que para el tema número 2 les ponía un ejercicio en uno de los foros sobre volumen, específicamente conocer el volumen de una pecera, les ponía.
Otro ejemplo de cantidad escalar, solamente voy a tener el número y las unidades, ya sea litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, etcétera. También tenemos la cantidad vectorial, que prácticamente este es un complemento de la cantidad escalar. La definición nos dice que es una cantidad física que tiene magnitud y dirección, es decir, tendremos un número y su unidad, al igual que como lo vimos en la cantidad escalar. Sin embargo, también va a tener una dirección, que sería un ángulo. Esto no nos va a determinar hacia dónde se dirige partiendo del plano cartesiano. Entre algunos ejemplos tenemos la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, y lo podemos ver porque, por ejemplo, alguien me puede decir que se movió 5 metros. Sí, está bien, está dando un número y una magnitud, pero ¿hacia dónde se movió? Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte, hacia el sur, hacia no sé, qué sé yo. Entonces, para estos casos sí es importante la dirección, y la dirección me la determina un ángulo para este caso. Igual, ya todos sabemos que la gravedad es una aceleración y siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, tiene una dirección. Si utilizamos el plano cartesiano es hacia el eje negativo de las Y. Otro ejemplo de fuerza, también podría decir que para mover una mesa va a depender de la dirección a la que yo establezca dicha fuerza. Otro ejemplo de cantidad vectorial, que importa la dirección. Ahora tenemos qué es un vector. Ya conociendo las cantidades vectoriales, ya podemos saber qué es un vector. Este es un segmento de recta contado a partir de un punto en el espacio, cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Aquí integramos todo lo que vimos anteriormente, ya que el vector tiene una magnitud, es decir, tiene un número y su unidad, que es lo que vimos en la cantidad escalar. Tiene una dirección, que ya lo vimos también en cantidad vectorial, y a esto se le agrega en un sentido, que va a referenciar hasta dónde estoy haciendo el movimiento, la fuerza o lo que yo estoy representando. Es decir, si yo estoy realizando alguna fuerza o algún movimiento hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, con algún ángulo, perdón, etcétera. ¿Y cómo voy a representar ese vector? Ese vector se va a representar gráficamente como un segmento dirigido que va desde la cola del vector a otro punto terminal, que es la flecha del vector. La flecha en la punta del vector indica el sentido. Esto es lo que nos indica hacia dónde va el vector. Lo podremos ver igual gráficamente en esta imagen. Tenemos la cola, que es por donde tenemos que comenzar. Tenemos la magnitud, que va a determinar el largo del vector. En esto sí hay que tener un poco de cuidado, sobre todo si estamos haciendo o si estamos resolviendo problemas por el método gráfico, porque la magnitud que tenga va a estar bien ligada a la escala que nosotros le demos, ya sea con regla o con el instrumento que tengamos para medir. Entonces, el largo nos determina la magnitud y la punta de flecha nos determina el sentido, o acá también se le llama la cabeza del vector. Otra forma de llamarlo también, por si se les queda más fácil de esta forma. Y tiene un sentido, una dirección, perdón, que es el ángulo. Entonces, todo vector tiene que tener cola, magnitud, punta de flecha, que es para determinar el sentido, y la dirección, que es el ángulo. Y aquí tenemos un ejemplo, que un vector parte del origen del plano cartesiano, aquí lo podemos ver, tiene una magnitud de 500 newton, que en este caso es una fuerza, y tiene una dirección de 45 grados, partiendo del eje X. Acá lo tenemos, partiendo del eje X positivo. No sé si hasta este momento alguno tiene una pregunta. Hay una pregunta. Dice, ¿siempre se saca el ángulo del eje X? Convenientemente, sí. Que estoy viendo, quiero ver, Manuel.
Convenientemente sí, siempre vamos bueno, no es obligatoriamente que siempre, pero lo ideal es que comencemos de un punto en el que para nosotros sea fácil representar ese vector. Y la mayoría de veces se comienza del eje X porque cuando nosotros lo ingresamos a la calculadora vamos a ingresar específicamente el ángulo desde el eje X. Así lo reconocen, por así decirlo, las calculadoras. Lo podemos representar de otra forma. No sé si pueden ver ahí que estoy haciendo unas líneas un poco mal hechas. Entonces podemos tener un ángulo, digamos, acá. Tenemos este ángulo partiendo del eje X, pero hacia abajo, no hacia arriba. Pongamos que es este mismo de 45 grados. Entonces, yo puedo representar o puedo tomar mi ángulo hacia abajo. Lo puedo hacer partiendo desde cero, dando toda esta vuelta, o puedo partir desde arriba hacia abajo. Pero ¿qué va a pasar en ese caso? Que acá ya no va a ser ese mismo 45, sino que como yo voy en sentido contrario, va a ser menos 45. Entonces, cuando yo lo ingrese a la calculadora, lo tendría que poner como un ángulo de menos 45 grados. Igualmente, si yo tengo un ángulo para acá, yo puedo comenzar midiendo el ángulo desde el eje Y hacia el vector, pero a la hora que yo lo ingrese en la calculadora, yo tengo que comenzar desde el eje X a calcular, o sea, le tengo que sumar 90 grados a este ángulo que yo tengo acá para poder ingresarlo correctamente y que el resultado que me dé no esté malo. No sé si queda clara la pregunta. Una pregunta. Ajá. Eh, ¿Verdad que un vector, bueno, la magnitud de un vector puede ser dada de forma de una función, o sea, dos puntos en una gráfica? Sí, puede ser dada de esa forma. Siempre y cuando te digan el sentido que va a tomar, sí puede ser tomada de esa forma. Leo aquí una pregunta de María. ¿La magnitud siempre va a ser medida por la fuerza en N? No. Normalmente en el sistema internacional eh, para medir una fuerza es en Newton. Pero si nosotros medimos una fuerza en el sistema inglés o en otro sistema, va a ser otra unidad de medida que va a tener para la fuerza específicamente. De ahí podemos tener vectores de desplazamiento, que si es en el sistema internacional lo vamos a representar en metros. Si es en otro sistema, por ejemplo en el sistema inglés, lo vamos a representar en pies. Y así con todos los demás ejemplos que ya vimos anteriormente de magnitudes vectoriales. Bien, veo que nadie se percató en algo. Quiero que estén pendientes y se fijen de todos los detalles porque muchas veces, y en la universidad pasa, que muchas veces un detalle nos determina un resultado. Entonces, yo les decía, un vector tiene que tener siempre cola, que es el origen, tiene que tener magnitud, tiene que tener sentido y dirección. ¿Qué pasa con este vector que yo les puse acá? Y se los puse de hecho, para ver si alguien se fijaba. No tiene sentido, entonces no es un vector. Porque, o sea, sí tiene magnitud, sí tiene dirección, pero ¿hacia dónde va dirigido? No lo sé. Acá tenemos el que sí tiene que ser, y también se los puse para que no se les olvide. Todo lo que tiene que tener un vector. Entonces, acá está el correcto. Parte de un origen, tiene magnitud, tiene dirección y tiene un sentido, que es la punta de flecha. Si se va a representar un vector, nunca se debe de olvidar el sentido, que es la punta de flecha en este caso. Bien, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver la igualdad de un vector. La teoría nos dice que dos o más vectores van a ser iguales si tienen la misma magnitud, si tienen la misma dirección y el mismo sentido. Con esto nos referimos, bueno, literalmente a que todo es igual, hasta la unidad que lo representa. Porque si, por ejemplo, acá tenemos el vector A, que yo lo tengo representado como una fuerza de 100 newton, y acá yo tuviera un mismo vector, pero tiene un desplazamiento de 100 metros, ya no es igual. Uno es vector de fuerza, otro es vector de desplazamiento. Por tanto, ya no va a ser igual. Entonces, hasta en la magnitud va a tener que ser igual un vector. Incluso con esto que estamos viendo de los detalles, yo le puedo poner acá una magnitud, acá una misma magnitud, pero la flecha yo la puedo representar esta más pequeña que esta, por poner un ejemplo. Otro pequeño error, que entonces ya nos determina que el vector no es igual. Aunque yo le pongo aquí una magnitud, para efectos de representarlo ya no va a ser igual. Y aquí sí podemos tener problemas si lo estamos haciendo por el método gráfico, porque el ejercicio ya no nos va a pegar, definitivamente. Yo acá he tomado una escala de que este recuadro de esquina a esquina son 10 newton. Entonces, si contamos, acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 newton. Esa es mi escala. Y tiene que ser lo mismo para esto. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Está igual. Si yo tuviera, por ejemplo, la punta de flecha acá, este vector ya no es igual, ya no se cumple la igualdad de este vector. Entonces, igual hay que tener un poco de cuidado en esto. Bien, ahora les quiero poner el primer ejercicio que les traigo y me gustaría que les voy a dar un momento para que vean estos 4 literales y que puedan determinar el literal que contiene la igualdad de vectores en base a lo que vimos en la lámina anterior. Y que me digan por qué. Ya les dije, no importa si está bien o mal, lo importante es que aprendamos. Entonces, lo voy a dejar un momento en base a lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el literal que contiene la igualdad de vectores? El literal C. Literal C. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud. Habla tú. Porque tiene la misma magnitud, dirección y sentido. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Bien, efectivamente, así como dijo Gerald y el otro compañero, es el literal C, la respuesta correcta. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta con esto de la igualdad de vectores. La podemos ver en este momento. Nadie. Bien, entonces vamos a continuar. Como ya lo decían ahí bastante, porque leí en el chat que igual estaban respondiendo y respondieron bien, el literal correcto es el C. Y si analizamos uno a uno los literales, vamos a ir viendo por qué los demás literales no son iguales. No cumplen la igualdad de vectores. El primero, el literal A, tiene la misma magnitud, 50 newton, la misma dirección, 45 grados, pero sentidos contrarios. No cumple. Literal B, tenemos misma magnitud, 50 newtons, mismo sentido, diferente ángulo, diferente dirección, 45 grados y 30 grados. Si vemos el literal B, tiene misma magnitud, misma dirección, mismo sentido, pero acá está lo que yo les decía anteriormente. No sé si alcanzan a ver que este vector es más pequeño que este. No cumple. Y tenemos el literal C. Misma magnitud en ambos, misma dirección y mismo sentido. Misma dirección, perdón, y mismo sentido, que es la punta de flecha. Entonces, por eso el literal C es correcto, como ya lo decían varios ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto?
Bien, entonces vamos a continuar y ahora vamos a ver el negativo del vector, que este igualmente es otro vector de igual magnitud y de igual dirección, pero de sentido contrario. En otras palabras, va a ser igual el vector, pero la flecha va a estar en sentido contrario. Y acá tenemos una representación como ejemplo. El vector A tiene una magnitud de 80 newtons, una dirección de 45 grados y un sentido que va dirigido hacia el primer cuadrante. Para que se pueda representar el negativo de un vector, podemos ver el segundo vector. Tiene misma magnitud, solo que acá yo me estoy fijando que está erróneo, yo le puse 40 newtons, pero en realidad es 80. Entonces tiene la misma magnitud, que sería 80 newtons, misma dirección, 45 grados y sentido contrario. Ya no va hacia el primer cuadrante, sino que va hacia el tercer cuadrante. ¿Cómo va a tomar sentido esto? Bien, lo vamos a ver con un pequeño ejemplo que lo podemos representar quizás en la vida diaria. Supongamos que ustedes quieren ir a comprar a la tienda de la colonia y esta se encuentra a 100 metros de su casa en línea recta. Entonces tenemos acá la representación gráfica que nos muestra la casa, nos muestra la tienda, la distancia que existe entre la casa y la tienda, que en este caso son 100 metros, y la dirección a la que yo debo caminar, que para ese caso es 40 grados al norte partiendo del este. ¿Cómo es eso de al norte partiendo del este? Yo acá les puse los puntos cardinales para que se entienda un poco más esto. El este, si se fijan, va hacia la derecha, el norte está hacia arriba, entonces yo camino hacia el norte, es decir, hacia arriba, a 40 grados partiendo del este. Es como si tuviéramos el plano cartesiano, X, Y, 40 grados partiendo de Y, hacia arriba. Entonces es prácticamente lo mismo. Entonces, como decíamos, ustedes quieren ir a la tienda, quieren ir a comprar, qué sé yo, churros y una gaseosa o pan dulce para tomar con café, lo que sea. Salen de su casa y tenemos el primer caso, que ustedes van a ir a la tienda. Vamos a asumir que ustedes caminan en línea recta. Entonces recorren los 100 metros y cuando llegan a la tienda, cuando llegan aquí a la puertecita, ustedes han hecho un desplazamiento como el que tenemos acá, en el caso 1, con el sentido que ahí se muestra. Han hecho un desplazamiento de 100 metros hacia arriba, se podría decir, con la punta de flecha representando hacia donde ustedes han caminado, con una dirección de 40 grados. Ahora, ustedes compran lo que querían comprar y se disponen a regresar a su casa. Entonces ustedes ahora salen de la tienda, están aquí, y van a regresar por el mismo camino. Pero esta vez van hacia su casa, van de la tienda hacia su casa. Entonces para eso tenemos el siguiente caso, el caso 2. Ahora ustedes han hecho el mismo desplazamiento con la misma magnitud, con la misma dirección, pero en el sentido contrario, desde la tienda hacia su casa. Ya no parten de abajo, sino que parten de arriba y caminan hacia abajo. Obviamente eso se va a cumplir si no se desvían, si no se van por acá, si no se van por otro lado. Pero prácticamente ese es el negativo de un vector. Como ya lo pueden ver aquí gráficamente, sentido contrario, pero todo lo demás prácticamente es igual. Bien, ahora igual les traigo otro ejercicio, esta vez del negativo del vector. Entonces les voy a dejar un momento y quiero ver si me pueden decir cuál es el literal que contiene el negativo de un vector. Este ejercicio creo que está hasta más fácil que el anterior. Creo que sería el vector D, porque tiene la misma magnitud, tiene el mismo ángulo, pero en diferentes sentidos. Ok, igual aquí estoy leyendo, Manuel, Cristian, Alexandra, Tatiana, María, bueno, hay varios que me han puesto el literal D.
Y efectivamente es el literal D, el correcto. Y tengo una pregunta de Sergio, ya la voy a contestar. Entonces tenemos el literal D, ya como varios lo decían, y es el correcto. Si nos vamos a analizar uno a uno, los literales igual tenemos el literal A, tenemos sentidos contrarios, misma dirección, pero magnitudes diferentes. Literal B, tenemos magnitudes iguales, dirección igual, pero mismo sentido, no se cumple. Literal C, tenemos misma magnitud, sentidos contrarios, pero tenemos un ángulo diferente, que sería una dirección diferente. Y en el caso del literal D, tenemos magnitudes iguales, dirección igual, 90 grados, acá no le puse, y sentido contrario. Entonces, por eso es el literal D. Ahora, respondiendo a la pregunta de Sergio, que me decía, quiero ver, que el ángulo sería 200 y algo, me parece, el 225. Bien, sí, en ese caso podría ser 225, dependiendo cómo nosotros vayamos a medirlo, qué es lo que pasa y por qué se cumple la condición de que es el mismo sentido. Nosotros, bueno, si nos fijamos, yo he medido el sentido desde abajo, pero hay una propiedad de los ángulos que me determinan que si yo tengo el mismo ángulo acá voy a seguir esta línea para el ejemplo. Entonces, me determina que si yo tengo este mismo ángulo acá, que sería este, va a ser el mismo ángulo para este lado complementario. No sé si ya lo vieron en el curso de matemática o en la institución donde estén, pero es una propiedad de los ángulos. Por eso es que se cumple que va a ser siempre el mismo sentido. Y específicamente, más adelante, bueno, creo que tengo un ejemplo acerca de eso. No sé, creo que es la siguiente lámina, no recuerdo, pero vamos a seguir y ahí lo voy a explicar más detenidamente. Y voy a demostrar por qué es el mismo, o por qué se toma así, mejor dicho. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar? Bien, entonces continuamos. Ya más adelante vamos a ver esto con un ejemplo. Ahora vamos a entrar a la suma de vectores. Sumar dos o más vectores, es determinar el resultado o el efecto total que ejercen los vectores del sistema. Supongamos que una partícula sufre un desplazamiento seguido por un segundo desplazamiento. El resultado final es el vector resultante, que es un vector que produce el mismo efecto que todos los vectores que lo componen, como si la partícula hubiera partido del mismo punto y solo hubiera sufrido un desplazamiento. ¿Cómo así? O sea, ¿qué significa todo eso? Nuevamente muestro el ejemplo de la tienda y de la casa que vimos anteriormente, con una pequeña diferencia en las dimensiones o en las distancias, pero igual no hay problema. Ahora supongamos que siempre ustedes van a la tienda, pero ahora van a seguir el siguiente camino. Recorren 47.5 metros en línea recta hacia la derecha y después recorren 39.9 metros hacia arriba o hacia el norte y llegan a la tienda, llegan a la puerta de la tienda. Entonces lograron el objetivo, pero ¿cuánto se han desplazado en total? Ahí es donde entra la suma de vectores. Lo representamos con un desplazamiento que siempre nos lleva a la tienda, pero en línea recta. Entonces, si yo recorro 62 metros, es lo mismo que yo camine 47.5 para la derecha y luego 39.9 hacia arriba. Este vector de 62 metros
se le conoce como el vector resultante. Y aquí es donde toma sentido la suma de vectores. Antes de que continuemos, quiero que tengamos claro cuál es la diferencia, porque yo les mencioné que recorre esto, pero acá les mencioné el desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida? La distancia recorrida es todo lo que yo me muevo para llegar al punto final. Es decir, todo lo que yo me muevo para llegar aquí a la tienda. Aquí importa, o sea, todos los atajos o qué sé yo que tome. Entonces, la distancia recorrida va a ser 47.5 metros más 39.9 metros. Distancia recorrida. El desplazamiento no toma en cuenta de dónde a dónde yo he caminado, sino que el desplazamiento solo toma en cuenta el punto inicial y el punto final. Y lo mide como una línea recta, que es en este caso. Tenemos que solamente se puede sumar o restar vectores que correspondan a la misma magnitud física. Ya se los decía anteriormente que no se pueden sumar fuerzas con desplazamientos, no se pueden sumar velocidades con aceleraciones, sino que tiene que tener la misma magnitud. Entonces, para poder realizar una suma de vectores tenemos dos métodos. Primero, el método gráfico y segundo, el método analítico. Dentro del método gráfico nosotros tenemos tres formas para poder realizarlo, ya se lo mencionaba al inicio. Lo podemos realizar por medio de la regla del triángulo, de la regla del paralelogramo y de la regla del polígono. Y el método analítico lo podemos realizar por medio de dos formas, la ley de senos y cosenos y por componentes rectangulares. Solo que este último no la vamos a ver porque ya es parte de la segunda parte, valga la redundancia, del material. Entonces es otra videoconferencia que igual la pueden ver. Ahí tienen las conferencias de hoy y mañana en el curso para que puedan ver por si esto de las componentes rectangulares, porque igual es muy importante para los temas que se vienen. Entonces vamos a comenzar primero con la regla del triángulo. Vamos a comenzar por el método gráfico, revisando las tres formas que tenemos que realizarlo y que podemos realizarlo. La primera es la regla del triángulo. Esta regla solamente es válida para vectores concurrentes y coplanares, como así. O sea, que las líneas de acción se corten en un mismo punto y pertenezcan a un mismo plano cartesiano. Para esta regla solamente puedo sumar dos vectores y vamos a ver por qué. Se debe utilizar una escala adecuada y se dibujan los vectores uno a continuación del otro, de acuerdo a la dirección y el sentido. Para la suma de dos vectores tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, trazamos el primer vector respetando su dirección. Segundo, al final del primero, se traza el segundo. El tercer paso es que se une el principio del primero con el final del segundo, y esa va a ser su resultante. Y por último tenemos que se mide la magnitud y la dirección del vector resultante directamente en la gráfica. Lo que les mencionaba de que la escala que ustedes tomen es muy importante precisamente por esto, porque vamos a medir la magnitud y la dirección directamente de la gráfica. Con una regla vamos a medir la magnitud, con un transportador la dirección, y por eso es importante la escala que tomemos. Y acá tenemos un ejemplo sobre esta regla. El problema nos pide realizar la suma de los desplazamientos que tenemos acá. Tenemos un desplazamiento A de 30 metros con una dirección de 30 grados. Y en B tenemos una magnitud de 40 metros con una dirección de 90 grados. Representamos la sumatoria de dos vectores como acá hay otro llamado R, que sería el vector resultante. Va a ser igual al vector A más el vector B. Entonces, siguiendo los pasos que vimos en la lámina anterior, trazamos primeramente el vector A, respetando su magnitud y respetando su dirección. Lo trazamos como A igual 30 metros con una dirección de 30 grados.
Debemos usar la misma escala, como ya les decía, para todos. Para todo hay que tener cuidado en esto. Y el segundo paso nos dice que trazamos el segundo vector desde la punta de la flecha del primer vector, desde el final del primer vector. Igualmente siguiendo su magnitud, siguiendo su dirección, siguiendo su sentido. Y como nos dice que a 90 grados va hacia arriba. Tenemos el vector B de 40 metros con el sentido que igual va hacia arriba. Después tenemos el tercer paso, que nos pide unir el principio del primer vector y el final del segundo vector, o sea, el origen del vector A con la punta de flecha o la cabeza del vector B. Unimos y ya nos queda la resultante, que yo le he llamado R, que la he puesto acá en color rojo. Por último, se debe medir la magnitud y dirección de este vector resultante. Se debe hacer directamente de la gráfica, como ya les decía, y debemos ser muy precisos en esto, obviamente. La magnitud la calculamos, como ya les decía, con una regla y con un transportador. Y para efectos de este ejercicio, pues yo he usado un programa que me determina directamente la magnitud y la dirección. Entonces yo he tomado como escala que 1 milímetro en esta escala va a ser igual a 1 metro. Entonces, si se fijan aquí en el largo, que es length, tenemos 60.82 milímetros. Yo le he aproximado a 61 metros. Y en el ángulo 64.72 grados. Yo le he aproximado a 65 grados. Por eso les digo que este método no es muy conveniente porque si se fijan pueden haber variaciones. A mí me pudo dar 61, a otro le puede dar 60 y o sea los dos van a estar bien. Entonces es un poco complicado, pero igual no sé si alguno tiene alguna pregunta con esta regla. Yo no entendí muy bien cómo sacó el 61 o cómo se saca el 60. Ok, Mabel. O sea, como ya les decía, esto se calcula directamente de la gráfica. Aquí porque yo lo he hecho a computadora, pero si yo lo hubiera hecho en papel, yo hubiera tenido que calcular con una regla cuánto mide esa línea. O sea, yo digo en una regla, 1 centímetro va a ser igual a 10 metros acá. Esa va a ser mi escala. Entonces yo aquí tuve que haber medido 6 centímetros y un poquito más para que me diera esta resultante. Prácticamente es manual. Acá, como ya les decía, yo lo hice por medio de un programa, entonces ya directamente me dio el largo 60.82 y el ángulo ya me lo dio. Pero si no, tuve que haberlo calculado con regla, el arco y el ángulo con un transportador para poder saber la dirección. Muchas gracias. Ok. Aquí leo Yo tengo otra pregunta. Ajá. ¿Por qué no se podría utilizar el teorema de Pitágoras para calcular eso? Porque no es un ángulo rectángulo, ¿verdad? Ajá, exactamente por eso. Si uno de sus ángulos internos forma 90 grados, sí se puede utilizar Pitágoras. Pero si ninguno de sus ángulos forma 90 grados, es un triángulo oblicuo y por tanto no puedo utilizar Pitágoras. Ok, muchas gracias. Bueno, acá leo que Vanessa pregunta, bueno, que si podría explicar el punto 3 y 4. Sí, como ya lo veíamos en estos pasos de la lámina anterior, quiero ver si puedo regresar. Bien, aquí está. Nos dice el paso 3, se une el principio del primero con el final del segundo, y esa será su resultante. Y el paso 4, se mide la magnitud y la dirección del vector resultante directamente en la gráfica. O sea, una vez yo he graficado mis dos vectores, en este caso mi vector A y mi vector B, yo tengo que irme al origen del vector A,
que acá yo lo he puesto en el plano cartesiano, en el origen del plano cartesiano. Y tengo que llevar ese vector hasta la punta de flecha del segundo vector, que en este caso es B. Y va a llevar ese sentido también. Y el paso 4, como ya lo decía, se lo comentaba Mabel, que lo tenemos que hacer prácticamente manualmente. Con alguna regla tenemos que calcular la distancia que existe dependiendo de la magnitud que hemos tomado para poder calcular esto. No sé si queda claro. Y con lo que pregunta Reyes, que si nos da el sentido en el ejercicio, indirectamente sí. ¿Por qué indirectamente sí? Porque acá tenemos 30 metros con una dirección de 30 grados. El sentido nos lo da prácticamente esta dirección también. Ya lo mencionaba anteriormente que se puede representar de otra forma, pero nos lo tiene que decir explícitamente el ejercicio. Por ejemplo, acá 30 grados partiendo del eje Y. Por ejemplo, si me dijera acá partiendo del eje Y, entonces yo voy a saber que van a ser 30 grados partiendo desde acá, y acá pongo mi vector. Entonces aquí tendría 30 grados. O si me dice, por ejemplo, menos 30 grados, yo partiría hacia abajo y hago mi vector. Solo si como les digo, si me lo dicen explícitamente. Pero si no me dicen nada y solo me dicen 30 grados, 40 grados, 100 grados, yo parto desde el eje X positivo, desde acá. Si no, pues vamos a continuar. ¿Qué pasa si yo no quiero realizar o si yo no quiero graficar primero el vector A, sino que yo quiero graficar primero el vector B por, qué sé yo, cualquier razón? Se puede, porque la suma de vectores es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo realizar una suma sin importar los factores. O sea, no importa cómo yo pongo los factores, el resultado va a ser el mismo. Y aquí lo vamos a comprobar. Tenemos igualmente el paso 1, solo que ahora en lugar de graficar primero A, vamos a graficar B. Siguiendo su magnitud, su sentido, tenemos 90 grados hacia arriba. Después tenemos el segundo paso, graficamos el vector A siguiendo los 30 grados, si se fijan, partiendo del eje X. Si no me dice lo contrario, voy a partir del eje X positivo. Lo grafico. El tercer paso que nos dice que lo llevemos desde el origen hasta el final del segundo, lo trazamos el vector, que nos quedaría el vector R, y por último lo medimos. Si se fijan, el resultado es el mismo. Eso es solo para la suma de vectores. Entonces, ahora continuando, vamos a ver la regla del paralelogramo. Recibe también el nombre de método del rectángulo, y al igual que la regla del triángulo, solamente sirve para sumar dos vectores. Se dibujan los vectores haciendo coincidir sus orígenes y luego se completa el paralelogramo. Para la suma de estos vectores, que aquí igualmente solo sirve para dos vectores, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, que se trazan dos vectores con un solo origen. Debe coincidir los puntos de aplicación. Segundo paso, que al final de cada vector se trazan paralelas al otro vector. Tercer paso, se une el origen con el punto donde se cruzan las paralelas y ese será el resultante. Cuarto y último, se mide la magnitud y la dirección del vector resultante directamente en la gráfica. ¿Y cómo podemos ver esto? Lo vamos a ver siempre con un ejemplo. El siguiente problema nos dice que una persona camina 6 metros hacia el norte y 3 metros hacia el oeste. Nos pide conocer su desplazamiento y distancia recorrida. Entonces primero vemos cómo se representa la suma. Como ya lo hemos visto, el resultante es igual a A más B, representado en vectores. Siguiendo los pasos de la lámina anterior,
nos dice que como primer paso tenemos que graficar ambos vectores partiendo del mismo origen. Para hacer más fácil el procedimiento, se suele partir del origen del plano cartesiano, como lo pueden ver acá. Entonces nos dice que camina 6 metros hacia el norte, y aquí le puse otra vez el plano, los puntos cardinales, perdón, es decir, hacia arriba. Y dice que después 3 metros hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. Lo graficamos. El segundo paso que nos dice es graficar paralelas. ¿Cómo así graficar paralelas? Acá tenemos que yo voy a graficar una línea paralela al vector A partiendo desde la punta de flecha del vector B y la dibujo hacia arriba. En este caso es una línea recta porque el vector A es una línea recta. Después yo trazo una línea paralela al vector B desde la punta de flecha del vector A. Igualmente en este caso una línea recta porque el vector B es una línea recta. Si se fijan. El tercer paso que nos dice que tenemos que trazar un vector desde el origen de ambos vectores, es decir, desde acá, y lo tenemos que llevar hasta donde se interceptan esas líneas, hasta acá, hasta este punto. Y lo trazamos. Ahí lo tenemos, que yo lo he representado en rojo también. Y por último, el cuarto paso, igualmente, este método es manual, se tiene que calcular de forma manual con una regla o con lo que sea, la magnitud, el largo y la dirección. Que acá igual yo me he equivocado en esta representación, ya le voy a decir por qué. Primero tomo una escala de que 1 metro es igual a 10 milímetros. Entonces con el programa que yo lo hice me dio que este vector mide 6.7 metros, perdón. Y el ángulo me dio de 116.6. Pero yo acá puse el complemento del ángulo, entonces no es este. Tiene que partir del eje X hacia acá, 116 grados. Y es lógico porque de acá hasta el eje Y nosotros tenemos 90. Entonces es lógico que va a ser mayor de 90 o mayor de 100. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Qué tan efectivo es este método? Yo les decía, o sea, con la regla anterior, igual con esta, que no es muy conveniente porque nos va a dar mucho error por la forma, porque como es manual, entonces los dos, vos y yo, lo podemos hacer de la misma manera y nos puede dar un resultado diferente. Incluso hasta por el grosor del lápiz nos puede dar un resultado diferente. Entonces no es muy conveniente, sin embargo siempre se tiene que ver. En este caso, María, el método del paralelogramo no nos dice que tenemos que unir el inicio del primero con el final del segundo. ¿Por qué? Porque esta regla nos dice que tenemos que trazar los dos vectores desde el mismo punto, respetando su dirección, sentido y su magnitud, obviamente. Entonces, trazamos los dos desde el origen, uno hacia arriba y otro hacia la izquierda, porque así nos dice el ejercicio, y después tenemos que trazar líneas paralelas a esos vectores. Aquí quizás no se ve muy bien porque es son líneas rectas. Ya más adelante vamos a verlo, otro ejemplo, pero sí, como Leo que decía ahí, hay que seguir las líneas dadas, y la resultante se mide del origen hasta donde coinciden esas líneas dadas. ¿Qué pasaría en el dado caso que nos den dos vectores, uno en dirección al norte y uno con dirección al sur? ¿Cómo sería la resultante? Si en ese caso sería prácticamente una resta de vectores, porque suponete que este vector va hacia abajo, entonces tenemos -3. De entrada ya no se puede hacer por este método, no se te va a poder cumplir. Pero en todo caso, si lo calculas, sería una resta de vectores y te daría 3, porque si va hacia abajo, ya lo vamos a ver en un ejemplo, pasaría a negativo, -3, y 6 menos 3 es 3. Pero de entrada ya te digo que no se puede realizar por este método, tendría que ser por un método analítico. Muchas gracias. No, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver la última forma del
método gráfico, que es la regla del polígono. Este método básicamente es una extensión de la regla del triángulo, con la diferencia en que aquí sí se pueden sumar más de dos vectores. Es decir, se dibujan los vectores para colocar la punta de uno con el origen del otro, y la resultante es el vector que cierra el polígono desde el origen libre hasta la punta libre. Ya vamos a entender esto, porque quizás aquí no se entienda muy bien. Para la suma de vectores, por esta regla se siguen los siguientes pasos. Prácticamente son los mismos que la primera regla que vimos. Se traza el primer vector, después al final del primero se traza el segundo, al final del segundo el tercero, y así sucesivamente hasta que se agotan todos los vectores. Después se une el principio del primero con el final del último, igual que la regla del triángulo. Y esa va a ser la resultante. Después solo nos queda calcular la magnitud de dirección manualmente, igual que los otros dos, las otras dos reglas que vimos. Vemos un ejemplo de esto y tenemos ahora que una persona sale a correr desde su casa, primero 350 metros al norte, luego 200 metros al este, 150 metros al sureste y por último 100 metros al sur. ¿Cuál fue la distancia total recorrida y cuál fue su desplazamiento? Tenemos primero, el primer paso es que grafiquemos los vectores uno detrás de otro, igual que en el método del triángulo. Entonces tenemos el primero, 350 metros al norte, es decir, hacia arriba, lo graficamos. Después tenemos el otro, 200 metros al este, es decir, hacia la derecha, lo graficamos. Después tenemos el otro, 150 metros al sureste, lo graficamos. Al sureste representa 45 grados al sur partiendo del este, es decir, hacia abajo. Y acá se puede ver cómo lo he representado. 150 metros, perdón, al sureste y por último 100 metros al sur, es decir, hacia abajo. Todos se colocan al final del anterior. El siguiente paso que nos dice es, al igual que el método del triángulo, se parte del origen, el vector resultante, y se llega hasta la punta de flecha del último. Vamos con esto, del último. Y se representa. Ya por último, se calcula su magnitud de dirección en base, o manualmente, mejor dicho, con regla y con transportador. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahora quiero ponerles otro ejercicio también. Y quiero que seleccionen el literal que cumpla la siguiente condición. Si se fijan aquí, una resta de vectores. El vector resultante es igual al vector A menos el vector B. Les quiero dejar un momento para que alguno me pueda responder cuál de esos literales es. Como ya les decía, no importa que estén equivocados, lo importante es que aprendamos. ¿Alguno que me diga? El literal C. ¿Otro? ¿Alguien más? Literal C. Ok, bueno, comentarles. Allí Sergio Marín puso el literal B en el chat y ese es el literal correcto. ¿Por qué? ¿Por qué el literal B? Pongan atención en esto porque sí es algo importante. Y acá aplicamos lo que ya me preguntaban antes del negativo del vector. Lo vamos a ver de dos formas. Entonces, ¿por qué es el B? Acá tenemos la solución. Primero tenemos que para realizar una resta de vectores se tiene que realizar el siguiente ajuste en la ecuación. O sea, la resultante va a ser igual al vector A más el vector negativo de B, que es lo que vimos anteriormente. La igualdad de vector y el negativo de un vector. Entonces, en este caso, es el negativo del vector B. En realidad lo que hacemos es una suma. Pero, para poder convertirlo en una resta, entonces utilizamos el negativo del vector. Por lo que, bueno, aquí mismo lo dice, se utiliza el negativo del vector. Pero, ¿por qué la resultante? No sé si se han fijado de esto.
¿por qué la resultante va desde una punta a otra punta? Si no es lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice que vaya desde el origen de un vector hasta la punta de flecha de otro vector. Pero es precisamente por esto, por el negativo del vector. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. ¿Qué pasa cuando yo convierto al negativo del vector? Este vector B me pasa para acá. Entonces ahí ya se cumple. Desde el origen de uno hasta la punta de flecha del otro. Siempre y cuando yo le cambio acá vector negativo de B. Ahí ya nos cumple. ¿Por qué les pongo eso? Por lo que ya les decía, de los pequeños detalles. Creo que en los exámenes opcionales que ustedes tienen, no estoy muy seguro que les aparecen ejercicios un poco así. Entonces, para que tengan cuidado en esto, ¿cómo podemos comprobar esto? Porque alguien me puede decir, no, es que no es así. Acá, primeramente, antes de ver la otra forma, el literal A hubiera sido correcto siempre y cuando acá nosotros hubiéramos puesto menos el negativo del vector. Entonces ya no sería B, bueno, también sería B, pero A sería la respuesta correcta y se podría ver fácilmente que va desde el origen hasta la punta de flecha del segundo. ¿Cómo lo podemos ver de otra forma? Lo logramos. Y acá se ve fácilmente. Tenemos el vector A, lo graficamos como lo tenemos acá. Acá ya le hice el plano cartesiano para tener una mejor referencia, entonces graficamos el vector A y acá punteado yo les he puesto el vector B. ¿Por qué punteado? Porque en teoría al inicio, cuando nos lo tendría que dar el problema, nos lo da como positivo. Entonces tendría que ir hacia la derecha el vector B. Pero ¿qué pasa? Como yo utilizo el negativo del vector, entonces ya no va hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Es como que aquí yo en esta suma tuviera aquí que un 3, disculpen ahí, todo mal hecho, más menos 1, por poner un ejemplo. Entonces, si yo lo represento como una suma, el 1 tendría que ir a la derecha, pero cuando yo lo convierto el negativo a negativo, entonces la suma va hacia la izquierda, la resta, perdón, que ya es negativo este 1. Lo mismo pasa con los vectores. Va a tener la misma magnitud, va a tener la misma dirección, que acá es 0 grados con respecto al eje de las X. Aquí como es el negativo, va a ser 0 grados con respecto al eje de las X negativa. Y sentido contrario. Si hacemos el método del paralelogramo, como ya les decía, paralelas al vector, acá trazamos la paralela al vector A desde la punta de flecha de menos B y trazamos el vector B desde la punta de flecha del vector A. Al graficar la resultante, si se fijan, nos da el mismo resultado que tenemos acá. Entonces, esta es una forma de comprobar lo que ya les decía. Y el resultado anterior, pues prácticamente solo es un pequeño detallito para que se fijen también en eso. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Cómo sé dónde empieza el primer vector? Se coloca prácticamente a conveniencia. Usualmente se pone, si yo trazo el plano cartesiano, se pone desde el origen porque es una forma más fácil que yo voy a saber, para que yo sepa dónde referenciarme, cómo poner los ángulos, que sería la dirección y todo eso. Pero ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran, siempre y cuando no les digan la dirección. Si les dicen la dirección, sí tienen que hacer el plano cartesiano y poner siguiendo ese ángulo que les den. Cuando en el ejercicio ponen 3 vectores dibujados por separados, si nos dicen A más B más C, el vector va a ser positivo. Si nos dicen A más B menos C, por ejemplo, nos tienen que dar al menos, si no nos dan datos, nos tienen que dar al menos el gráfico de los vectores graficados para saber cómo es. Pero en este caso que me estás preguntando, Hazel,
el resultante A más B más C va a ser positivo. Todos los vectores van a ser positivos. Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a ver el método analítico, las dos formas que tenemos. Primero tenemos la ley de los senos. La ley de los senos es la relación entre los lados y un ángulo del triángulo no rectángulo, oblicuos, que es lo que ya veíamos antes. Un ángulo, un triángulo va a ser oblicuo cuando ninguno de sus ángulos internos sea recto, es decir, no tenga 90 grados. Simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos lados. Para todos los lados, perdón, y ángulos en un triángulo dado. Ahorita voy a explicar más a profundidad de esto. Que se cumpla la ley de los senos, nosotros aquí les he representado tres lados, A, B y C, y tres ángulos, alfa, beta y teta. Entonces, para todo triángulo oblicuo, tengan claro eso, que ninguno de estos ángulos sea 90 grados, se va a cumplir la siguiente condición, que el lado A sobre el seno de alfa va a ser igual al lado B sobre el seno de beta, y va a ser igual al lado C sobre el seno de teta. Es decir, el lado, voy a tener un lado dividido entre el seno del opuesto, del ángulo opuesto. Acá yo tengo A sobre seno de alfa, ángulo opuesto. Tengo el lado B sobre el seno de beta, el ángulo opuesto a B. Y tengo C sobre seno de teta, el ángulo opuesto a C. Entonces, siempre voy a tener un lado dividido por el seno de su opuesto. Y también se va a cumplir la condición de que alfa más teta, es decir, los tres ángulos internos van a sumar 180 grados. Si no suman 180 grados, ni siquiera un triángulo. Entonces, vamos a ver esto como un ejemplo. Tenemos, dado el siguiente triángulo, ABC, con A igual a 30 grados, B igual a 20 grados, y el lado BC 45 metros. Encuentre el ángulo y los lados restantes. Antes de hacer el ejemplo, sí quiero comentarles que para poder usar la ley de los senos, nosotros tenemos que conocer por lo menos dos ángulos y un lado cualquiera. O tenemos que conocer dos y un ángulo, pero que ese ángulo sea el opuesto a uno de los lados conocidos. ¿Cómo así? Si, digamos, yo conozco A y B. Para poder realizarlo por medio de la ley de los senos, yo tengo que conocer alfa o beta, cualquiera de los dos. Si yo conozco A, el lado B, y teta, no lo puedo realizar por esta ley. Si yo conozco alfa, beta y el lado C, lo puedo realizar por el y aquí tenemos este ejemplo. Entonces, dado el siguiente triángulo, como ya lo veíamos, tenemos dos ángulos. Yo conozco dos ángulos y un lado. Acá se hace fácil, porque según la condición que les decía anteriormente, esta de acá, los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces yo fácilmente puedo conocer el ángulo que me falta acá, el ángulo C. Entonces yo tengo que A más B más C va a ser igual a 180 grados. Y como ya conozco A y conozco B, sustituyo 30 más 20 más C igual a 180. De acá solo despejo C y voy a tener que este ángulo de acá va a ser 130 grados. Y ahora ya puedo conocer los lados por medio de la ley de los senos. Yo les decía, el lado BC dividido entre el seno de A, de este ángulo. Sustituyo los valores que ya conozco y me queda 45 sobre seno de 30. AC, que es este ángulo de este lado de acá que no conozco, sobre seno de 20. Y AB, que es este lado que no conozco, sobre seno de 130, que es el que acabamos de encontrar. Tomo dos partes, acá lo tenemos, dos partes, y yo puedo encontrar uno de los lados que me falta, que aquí podría ser AC. ¿Cómo? Solo despejo. Paso a acá despejado C. Entonces lo hago con la
calculadora queda que este lado AC es igual a 30.78 metros. De ahí tomo otras dos partes de la ecuación con el otro lado que me hace falta, que sería AB. Solo despejo de esta ecuación y ya me queda despejado AB. Hago la operación y me queda un lado de 68.14. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, es lo que ya vimos en el ejercicio, María Dolores, que sumando los dos ángulos puede dar el tercero. Ok, si no hay otra pregunta, entonces vamos a continuar con la suma de vectores por el otro método, que es la ley de cosenos. Para esta ley es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo cuando ya sea las medidas de dos lados y la medida de un ángulo incluido son conocidas o las longitudes de los lados son conocidas. Entonces la ley de cosenos establece las siguientes condiciones. Y acá tenemos estas tres condiciones, que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de alfa, y así con los tres lados que queremos conocer. ¿Cómo puedo saber yo fácilmente esta condición? Digamos, yo quiero conocer el lado A, este lado. Entonces, el cuadrado va a ser igual a uno de los lados que yo conozco, es decir, b al cuadrado, más el otro lado que yo conozco, c al cuadrado, menos dos veces b por c, que son los dos lados que yo conozco, por el coseno del ángulo contrario, alfa, en este caso, el ángulo contrario al que yo quiero encontrar. Y así para b y así para c. Para esta ley también se va a cumplir que los tres ángulos internos van a ser igual a 180 grados. En este caso, María Dolores, yo le he puesto, bueno, les dije que usaran calculadora por este tema de los senos, pero en el caso del examen, si no los dejan usar calculadora, no les pueden decir que ustedes operen estos senos, a menos que lo vean en el curso de matemáticas. No sé realmente si lo van a ver ahí. Pero si no operan los senos, entonces les tendrían que dejar la respuesta así como 45 seno de 20 sobre seno de 30, sin que ustedes operen. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de la ley de los cosenos. Pequeño recorrido por la ciudad. Primero recorre 5 kilómetros en línea recta en una dirección de 30 grados al norte del este. Posteriormente recorre 3 kilómetros en línea recta en una dirección de 20 grados al norte del oeste. Encuentra el desplazamiento que tuvo el vehículo. Acá, para este ejercicio, tenemos, como aquí dice, 5 kilómetros, 30 grados al norte del este. Lo llevamos. Y 20 grados en dirección al norte del oeste lo llevamos. Acá tienen los puntos cardinales para que ustedes lo vean. Después calculamos el vector resultante, que eso ya no lo vamos a ver porque ya lo vimos anteriormente. Y ya tenemos el triángulo. Si se fijan es oblicuo. Conocemos dos lados, que es 5 y conocemos y 3. Y podemos conocer el ángulo interno. Acá tenemos 20 grados. Pero por lo que ya les decía anteriormente de la propiedad de los ángulos, este mismo ángulo que yo tengo acá va a ser este mismo ángulo que tengo acá. Entonces al sumar ambos ángulos yo tengo un total de 50 grados. Entonces ese es el ángulo. Quiero ver, el examen será presencial o virtual. Realmente no sé, no Daniela ni María. De eso sí no estoy al tanto. He escuchado noticias que dicen que virtual, pero no es nada confirmado. Entonces, bueno, pero sin embargo en los cursos ahí se lo van a estar diciendo, ahí les van a estar dando las novedades de todo esto, porque
Realmente no sé, me imagino que todo va a depender de cómo siga la situación en el país por todo esto del virus, ¿verdad? Pero eso sí lo desconozco, no les podría dar una respuesta. Bien, entonces continuando con el ejemplo, ya conociendo dos lados y un ángulo que si se fijan es contrario al que yo quiero encontrar, fácilmente aplicamos la ley del coseno, que acá la tenemos. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de teta. Si se fijan, ya está solo de sustituir. Sustituimos, tenemos el a 5 kilómetros, el vector b 3 kilómetros, menos 2 por a, que sería 5, por b, que sería 2, por el coseno del ángulo contrario, que en este caso es 50. Operamos y nos da un resultado de 21.14. Sin embargo, si se fijan, el c está, entonces hay que sacarle raíz cuadrada. Y al calcular esa raíz cuadrada, nos queda un total de 4.60 kilómetros. Que eso sería la respuesta. ¿Alguna pregunta de esto? No hay preguntas. Bien, entonces ya por último, antes de finalizar, yo les quería poner un ejercicio, pero ya por tiempo, pues solo vamos a ver la solución. Realizar la suma de los siguientes desplazamientos, dice, encontrar el vector resultante y los ángulos restantes. Quiero ver de dónde sale el 286, dice María. Es del calcular esta operación. 2 por 5 por 2 por coseno de 50. De ahí sale el 26. Si se fijan, acá lo he ido bajando, 20 coseno de 50, 20 coseno de 50, y aquí es lo que me da 12.86. Entonces ya por último, solo vamos a ver rápidamente este ejercicio. Quiero ver. Seguramente hay que revisar si la calculadora no está en radianes, porque tiene que estar en grados, porque si está en radianes, por este ángulo de 50 ya no nos va a dar el mismo resultado. Entonces hay que revisar eso, María. Vale, entonces ahora vamos a revisar esto. Si se fijan, es el primer ejemplo que vimos por el método del triángulo. Entonces, acá ya solo les voy a poner los vectores, porque eso ya lo vimos. Tenemos un vector A de 30 grados, de 30 metros a 30 grados, y un vector B de 40 metros a 90 grados. Sacamos el vector resultante, y el ejemplo nos pide encontrar el vector resultante, que sería este, y los ángulos restantes, por método analítico. ¿Cómo lo encontramos? Conocemos igualmente dos lados y un ángulo contrario al que queremos encontrar. Podemos usar la ley del coseno. Entonces usamos la ley del coseno, que sería, en este caso R, ya no sería C, sino que R, porque yo estoy utilizando R. Y tenemos la fórmula. Ya tenemos solo para sustituir, entonces tenemos R cuadrado igual a 30, que es el vector A, al cuadrado, más 40, que es el vector B, al cuadrado, menos 2 por 30 por 40 por el coseno de 120. ¿Por qué 120? Igual con la propiedad de los ángulos, acá tenemos un ángulo de 30, acá tenemos otro ángulo que sería este mismo ángulo de 30, y como el vector B tiene 90 grados, al sumarlo nos da un ángulo de 120 grados, que sería el ángulo interno. Y tenemos ahí los 120 grados. Entonces operamos y nos da una resultante de raíz de 3700, que eso es 60.83 metros, que es este desplazamiento. Luego nos pide los ángulos. ¿Cómo encontramos los ángulos? Por el seno. Con el seno, perdón. Acá tenemos la ley del seno, que ya les decía antes. Podemos hacer una pequeña conversión aquí. Si yo divido todo sobre 1, entonces esos términos me cambian y el resultado va a ser exactamente el mismo. Es decir,
ya no, ya no voy a tener el lado arriba, sino que voy a tener el seno arriba. Y acá lo pueden ver. Seno de teta sobre 30 igual a seno de 120 sobre 60.83. ¿Por qué he hecho esta operación? Para que ya me despeje. Porque acá, si se fijan, solo paso el 30 a multiplicar y ya me queda acá 30 sobre 60.83. A eso le aplico seno inverso. Tengo un ángulo alfa de 25.28. ¿Cuál sería ese ángulo alfa? Sería este de acá. Porque quiero ver este de acá. ¿Por qué sería ese? Porque es el ángulo contrario al lado de 30 grados que tengo. De 30 metros, perdón, que sería este lado. El ángulo contrario al vector A. Y ya después nos queda entonces encontrar el otro ángulo. ¿Y cuál es el otro ángulo? Lo podemos encontrar por medio del seno, o más fácil, por la condición que los tres ángulos me tienen que sumar 180 grados. Y como ya conozco dos, solo pero. Entonces tengo que beta va a ser igual a 180 menos 120, que es este ángulo de acá, menos 25.28, que es lo que acabo de encontrar. Y entonces me va a dar beta igual a 34.72 grados. Y solo para comprobar, no sé si recuerdan los resultados que nos dio anteriormente, que yo se los ponía, 60.82 y el lado resultante nos da 60.83. Bueno, aquí si lo aproximamos nos va a dar igual. El ángulo nos da 64.72, acá nos da 34.72, pero ¿por qué? Porque el ángulo que hemos calculado es de acá para acá, este interno. Si yo lo hago desde el eje X, tendría que sumarle 30 grados. Y al sumárselo ya me da 64.72, que es esto que tenemos aquí arriba. Entonces, si se fijan, acá estamos comprobando lo que hicimos por el método gráfico. Para que vean, se los puse para que vean que todo está relacionado. Entonces, ya no sé si alguno tiene alguna duda con esto. No entendí muy bien de dónde salió el 120, el coseno de 120. Acá tenemos un ángulo de 30 grados para el vector A, que es este de acá. Y tenemos un ángulo de 90 grados para el vector B, que es este de acá. Entonces ya les explicaba anteriormente que la propiedad de los ángulos. Si acá tenemos este ángulo de 30 grados, quiere decir que va a ser el mismo acá de 30 grados, por la propiedad de los ángulos. Y yo tengo un ángulo con respecto al eje X para el vector B. Es decir, aquí adentro yo también voy a tener un ángulo de 90 grados con respecto al eje X negativo. Al sumar este ángulo que yo tengo acá de 90 más este que tengo acá de 30, nos da 120, que sería el ángulo interno que yo estoy ocupando. Muchas gracias. Ok. Sí, se puede usar cualquiera de los dos métodos, Vanessa. Lo más conveniente son los métodos analíticos. Sin embargo, hay que aprender ambos métodos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron y espero hayan aprendido. Muchas gracias por la explicación. Bueno, ya sabe. Muchas gracias, bien explicado. Ok, aquí estamos. Muchas gracias. Pendientes, No sabía nada de entonces. vectores. Nunca puse atención, así que gracias. Eso es otra cosa que, o sea, también esto les sirve porque, o sea, ahorita por la situación en que estamos, no sé cómo están ustedes con las clases de bachillerato, entonces, o sea, no sé si les están dando en línea o si solo les dan la guía, porque yo he escuchado a algunas personas que solo les dan las guías, En línea. entonces,
Esto es también parte para que puedan reforzar todo lo que les puede estar costando por esta situación. Eso sería todo entonces. Muchas gracias.